Nada, bueno, esta es nuestra clase de introducción a la filosofía. El tema que nos corresponde ver entonces es el capítulo número 7, que se titula El hombre metafísico. El capítulo 6 veíamos por qué es difícil la filosofía. Y decíamos que era difícil porque hay que ir solo y hay que ir contracorriente. El que no quiere asumir una filosofía profunda no es que no piense, no es que no tenga una filosofía, pero no tiene la suya, sino la de la masa, la del grupo, una filosofía anónima, una filosofía impersonal, y una filosofía que teledirigida, te dirige desde fuera. Nos hemos dicho que contra esas características de superficialidad, masificación, heteronomía o teledirigismo, si tú quieres hacer una filosofía seria, profunda, tiene que ir contracorriente, tiene que ir solo, ¿verdad? Decíamos, los gorriones van en bandadas, las águilas vuelan solas. Entonces, si tú asumes la responsabilidad de tu vida y quererás pensar por ti mismo, tener tus propios pensamientos, unos pensamientos sólidos, fuertes, que no sean superficiales, cambiables según las oportunidades o las olas o las modas o el viento, sino una filosofía sólida, bien pensada, bien estructurada, que te ha servido no para introyectar, o sea, empaquetarte, llenarte de cosas que no son tuyas, sino asimilar. Lo que es tuyo se asimila, se vuelve tuyo, se vuelve propio. Apropiar o asimilar es crecer, como Jesucristo fue creciendo en conocimiento, en sabiduría y en gracia. Tú vas creciendo en la medida que tú te construyes con lo que sabes, con lo que haces, de tal manera que esas cosas no quedan en la periferia, sino que tú te conviertes de alguna forma en ellas, te conviertes en filósofo, en profesional, en sabio, porque de alguna forma se integran como parte de tu ser psíquico, de tu ser profesional, de tu ser de alguna forma de desempeño, de ser social. Bueno, entonces en ese sentido, cuando tú tomas tu vida en serio, lo que es tuyo no lo puedes perder. Se convierte como en zona de más crecimiento, ¿no? Entonces, hemos dicho eso, ¿no? Como que lo que es profundo se apropia, es personal y es tu protagonismo, ¿no? Y de alguna forma es autónomo, eres tú quien dirige tu vida. Eso no significa que no haya dificultades, dolores, crisis, siempre las hay, pero si eres tú el que vive tu vida, pues en vez de vivir una vida en fuga, aprende a cómo manejarte de frente a las dificultades, los dolores, las crisis que aparecen en la vida. Bien, entonces el próximo capítulo se titula El hombre metafísico, ¿no? Entonces vamos a acercarnos un poco a qué nos señala Mateo Andrés en la parte introductoria, tratar un poco de identificar cuál es la pregunta que dirige esta lección. Nos dice Mateo Andrés que el hombre concreto, que es cada uno de nosotros, necesita para vivir humanamente, para comprometerse y amar, ir más allá de lo sensible físico, precisamente en busca de valor y sentido. De ahí el título de este capítulo. Vivir en ser humano, en hombre, en mujer, en persona. Si recordamos a Ortega y Gasset, vivir es elegir. Recuerden aquello de que ser hombre, ser mujer es estar decidiendo en cada momento qué hacer. Estar decidiendo, por lo tanto voy protagonizando de forma neurótica, si es un pensamiento que no es mío, sino que estoy como gobernado por las corrientes, o de forma sana, cuando yo soy el que dirige y gobierna, pero siempre estoy eligiendo. Entonces, elegir es decir sí a una posibilidad elegida y no a las otras. Se ve esto en la elección de la carrera, o sea, puede ser que tú quieras 3 carreras, quiero ser médico, abogado e ingeniero, pero tú no puedes coger a las 3. Elegir una es decirle no a las otras 2.
Si un domingo a la tarde tiene la tarde disponible y dice, quiero ver una película, quiero ir al cine, quiero acostarme o quiero pasear con los amigos, o sea, no puede escogerlo todo. O sea, o voy al cine, o me voy a la cama, o o me voy a pasar con los amigos. Si tiene una hora límite. Entonces, no puedo decidirlo todo. Y decirle sí a una cosa es decirle no a las otras. Y las otras no son queridas, pero el querer una de veras hace que tú renuncies a las otras y muchas veces con dolor. Yo recuerdo que cuando yo comencé a caerle atrás a mi esposa, cuando estábamos de novio, yo tenía unas amigas de infancia y de juventud muy preciadas, que yo sabía irme a pasar toda una tarde o salir con ellas a pasear. Tenía dos amigas, Mildred y Clara, pero entonces cuando comencé a estar con Susi, mi esposa, no pude ya seguir con mis amigas porque ella no resistía el que yo me quede una tarde fuera de su casa o fuera de estar con ella. Entonces, bueno, hubo que con dolor ir y sufrir el dejar a mis amigas, que al final se terminaron convirtiendo en más amigas de Susi. Ella es la que habla con ella por chat, por teléfono, etc. Pero al final tuve que desprenderme de esa amistad con dolor, pero con alegría. ¿Qué significa con alegría? Bueno, porque estaba gozando de una nueva amistad, que era la amistad de Susi. En ese sentido, tú no puedes decirle que sí a todo. Entra en todo. O sea, cuando tú haces una elección, tienes que decirle no a otras cosas que te gustan, que tú las quieres y que a veces tú crees que no te hacen daño, pero le pueden hacer daño a tu pareja, a tus hijos, a los demás. Entonces, decir sí es decir no. Uno no puede ir con todas las carreras a profesionalizarse. Uno no puede ir con que quiero ser católico y evangélico y mormón. No, no, tiene que elegir uno. Que quiero, o sea, que quiero ir a México y quiero ir a Francia. Tiene que renunciar a uno y elegir a otro. Entonces, decir sí a uno es decirle no a otro, no a todas las demás posibilidades. Se ve esto cuando uno elige esposa, cuando uno elige carrera. Tal elección, elegir en la vida, decirle que sí a algo en la vida, supone valorar más o menos de forma clara la parte elegida. Elijo que de algún modo, elijo lo que de algún modo siento que es bueno y aún siento que es lo mejor para mí. Si en algún momento yo creyera que mis amigas eran mejor que mi novia, pues yo hubiera renunciado a mi novia y hubiera seguido con mis amigas. O si creo, por ejemplo, que es mejor convertirme en un profesional busca dinero que en ser un profesor de filosofía, pues hubiera abandonado la clase de filosofía y me hubiera dedicado a montonar dinero. Entonces, decir sí a una cosa es renunciar a la otra. ¿Y qué tú le dices a qué tú le dices que sí? A lo que tú sientes que es lo mejor para ti. Pero repetimos, decir sí es aprender a decir no. No se puede ir con todas las sogas, con todas las metas a la vez. Dada la estructura dual, ser y conciencia, de que somos cada uno de nosotros, necesitamos sostener esa elección. Recuerden que decíamos justificarla, encontrar una razón que apoye lo que estamos haciendo. Necesitamos el saber el por qué y el para qué de eso que he elegido. Si decidí a Susi y renuncié a mis amigas, si decidí ser filósofo y renuncié a las otras carreras que me gustaban, entonces, ¿qué razones tengo yo que justifiquen el que yo le haya dicho que no a aquella cosa que quería? Bueno, entonces tengo que tener que aquello que le dije que sí, tengo que tener razones fuertes para no estar uno como en zozobra, como, ay, coño, pero ¿y por qué yo abandoné mis amigas? Coño, pero ¿y por qué yo me metí en esta vaina de filosofía? No, yo no puedo estar metido en la superficie. Para yo vivir mi vida con tranquilidad de espíritu, tengo que aceptar todas las adversidades, todos los dolores que trae la vida, pero con la alegría del bien elegido. Tengo que, por lo tanto, aceptar la alegría de aquello en lo que estoy viviendo. Eso pasa también cuando uno se mete en un carro o en una casa. Dice, por ejemplo,
diablo, tengo 5 años, 20 años de deuda pagando esta casa, pero tú dices, pero tengo mi casa. Tú no ves que el que está pagando una casa vive quejándose en lo que tiene que pagar. Normalmente hay un cansancio al final, cuando uno le falta poco para pagar, hay un cansancio, pero uno dice, bueno, pero tengo mi casa. O tú, por ejemplo, estás ahí fajado pagando un carro. Entonces, pero de repente tú miras tu carro nuevo y dices, ok, estoy pagando, pero tengo mi carro. O sea, tú aceptas la adversidad, acepta los dolores que trae la vida, renuncia a estar ahorrando dinero, pero al mismo tiempo te lleva la satisfacción de que hay algo que yo he elegido. Si tú dejas de amar el bien que tú elegiste y comienzas a decir, ¿para qué yo me metí en este carro? Entonces comienza a sufrir el doble la deuda en la que te metiste. Si comienza a sufrir, ¿por qué diablo yo me metí en esta mujer? Comienza a sufrir el doble el que haya dejado a tus amigas. Y una vida así no se puede vivir. Necesitamos encontrar el por qué y el para qué de la elección que tomamos. De repente mi esposa se le metió que había que dar un viaje para Estados Unidos. Entonces me hizo pagar uno de los muchachos, ella pagó el otro. Fuimos cerca de 20 días, fuimos a Puerto Rico, fuimos a varias zonas de Estados Unidos, una ruta que se llama Triángulo del Este, y yo caí en una deuda de 400,000 pesos, pagarla a 2 años. Claro, ella pagó la mitad, pero la deuda mía tenía que pagarla yo. Entonces uno dice, coño, pero y tiene uno ahora que estar pagando todo esto. Ok, uno lo vive con alegría porque uno dice, wow, conocí a la capital del mundo, estuve caminando por Washington, fui a Virginia, conocí a Boston, estuve caminando por Nueva York. El viaje, un viaje impensable en la vida. Tú dices, es verdad que estoy pagando una deuda, pero tú no puedes estar sufriendo una deuda si tú estás viviendo la satisfacción de algo que tú elegiste. Ok, es verdad, hay un sufrimiento, pero hay un bien que he elegido y yo valoro y vivo la alegría de ese bien. Renuncio a mis amigas por la alegría de mi esposa, renuncio a amontonar dinero y me llevo la alegría de haber viajado y haber visitado. Y no decir que no he viajado por los países como a mí me gustaría. Renuncio a otras carreras que me gustaría, pero estoy viviendo la que más me gusta, la carrera de filosofía. Entonces, vivir es decir sí y no. Decirle sí a lo que te gusta y decirle no a lo que no te gusta. Decirle sí a Dios y decirle no a todas las ofertas demoníacas que son agradables y que son buenas y que también te traen felicidad. Pero si tú sueltas lo que quieres, te, te abandona a la periferia. Entonces, solo mediante este sostenimiento, cuando tú te sostienes, cuando tú de alguna forma te apoyas a ti mismo en aquello que has elegido, estuvo bien lo que hice, solo mediante este sostenimiento de esta elección, eh, o mejor, eh, este bien que te sostiene a ti mismo o tú te sostienes con ello, solo mediante ese sostenimiento tú vives la experiencia de ser un ser humano. Cuando el ser humano carece de esa valoración, cuando tú no valoras lo que has elegido, no quieres la vida que vives, la vida que te ha tocado, cuando tú no eres capaz de valorar, cae en la apatía, en la indiferencia, en el hastío, que son palabras fuertes esas, ¿verdad? Y aún en la angustia existencial. Cuando tú no eres capaz de amar la vida que vives, de elegir la vida que te ha tocado vivir, de decirle que sí a lo que le dijiste que sí un día, porque tú en algún momento lo decidiste y entraste en esa vida. Cuando tú no eres capaz de amar la vida que vives, entonces, ¿qué va a pasar contigo? Apatía. La apatía es ese, como vivir sin sentimiento, gran vaina. Fulano, diablo, qué esposa te tiraste, gran vaina. Fulano, mira qué carrazo te compraste, maldito carro. Fulano, mira que felicidades.
Fulano, felicidades, que lograste la, qué sé yo, la carrera que querías. Entonces, cuando tú tienes una respuesta fatal para todo, eso se llama apatía, como una persona que no tiene sentimientos, que no le tiene ganas a la vida, que tú está ahí como destruido, despreciando la vida que de alguna forma tú elegiste. Caer en la apatía, en la indiferencia, no me importa, en el hastío, el cansancio y aún en la angustia existencial, en ese sinsentido de la vida, en necesidad como de escapar, meterte en la angustia. O sea, en cambio, cuando nosotros tenemos una valoración clara y fuerte, cuando tú sabes lo que quieres y quieres lo que sabes, ¿eh? Sabes lo que quieres, ¿eh? Renuncié a esto porque quiero esto. Sabes lo que quieres y quieres lo que sabes, lo que elegiste. Entonces resiste toda la adversidad sacando vida de aquella vida que tú has elegido, que es tu vida misma, la vida que eres. Tú vives la vida que eres. Si no la elegiste tú, la eligió Dios. Si no la eligió Dios, la eligieron tus padres. Y al final, nada han elegido tus padres ni ha elegido tú que Dios no haya permitido. Si desprecia la vida que se te ha dado, entonces sufre dos veces, porque al final tenemos que cargar con la cruz de cada día. Al final siempre tenemos que sufrir. Si además de sufrir la renuncia por vivir la vida que vivo, sufro la vida que vivo, tremenda desgracia. Entonces cae, repetimos en esas palabras fuertes que nos dice Mateo Andrés, la apatía, el hastío, eh, la angustia existencial. Entonces cae en el sinsentido. Y una vida así no vale la pena vivirla. O sea, hay que enfocarse. ¿eh? Cuando el ser humano necesita una valoración clara, fuerte, para poderse sostener a sí mismo. Cuando tú tienes una valoración clara y fuerte, dice aquí, todo parece fácil. O sea, renunciaste a tus mejores amigas. Ah, pero tengo mi novia. Que tú tienes una deuda del diablo por 5 años. Ah, pero fui a Estados Unidos y estuve en Washington y tú no sabes, yo otra vez me metería en la deuda. Ah, pero que mira, tiene una deuda por 5 años. Sí, pero tengo mi carro. O sea, fácil no es fácil. Pero cuando tú tienes un amor fuerte por la vida que eres, sí, pero soy universitario, sí, pero estoy profesionalizándome. Cuando tú sabes lo que quieres y quieres lo que sabes, entonces no es que lo otro sea fácil, pero se vive, se carga con facilidad. El yugo de la muerte está eliminado. Entonces, donde hay un porqué, siempre acaba hallándose un camino. Esa frase es de Nietzsche, ¿verdad? Quien tiene un porqué siempre termina encontrando un cómo, decía Nietzsche. Quien tiene un porqué siempre termina encontrando un cómo. Donde hay un porqué, siempre termina hallándose un camino. Cuando tú sabes y amas, cuando sabes lo que quieres y amas lo que sabes, siempre termina abriendo un camino. En, cuan, en cuanto es un ser que vive eligiendo, nosotros necesitamos pensar por qué y para qué, el por qué y para qué de nuestras elecciones. Y así necesitamos filosofar. Esas razones que fundamentan nuestra vida, que le dan sentido a las elecciones que hemos tomado y le dan felicidad a las cosas que sabemos elegidas y sabemos por qué la queremos, a eso se le llama filosofía. Filosofía, por lo menos tu filosofía. Saber querer, hacer tuyo, saber hacer las cosas que son tuyas, decidir con seriedad, asimilar, hacer tuyo lo que quieres, querer lo que sabes, saber lo que quieres. Y de alguna forma asimilarlo, apropiarlo. De alguna asimilarlo, interiorizar. Dice,
El hombre necesita pensar en cuanto que somos seres que vivimos eligiendo. Necesitamos pensar el porqué y el para qué de nuestras elecciones. Y así necesitamos filosofar. Brevemente, pues, vivir es elegir. Recordemos a Ortega y Gasset que decía, eh, vivir, ser personas, ser hombres, ser mujeres, estar decidiendo en cada momento qué hacer. Vivir es elegir. Elegir es valorar, es dar sentido. Vivir es elegir. Y elegir es dar sentido. ¿Por qué tú eliges ir al cine y no quedarte acostado? Porque le está dando sentido a una película. ¿Por qué tú eliges casarte y no quedarte soltero? Porque le está dando sentido a casarte. ¿Por qué eliges quedarte soltero y no casarte? Porque le está dando sentido a quedarte soltero. Ahora, lo que elijas, saca la vida de ahí. Vívelo con la alegría de haberlo elegido. No esté diciendo sí, pero no. Dale un sí total a la vida que elijas. El que se casa con un pero termina rompiendo su razón de ser. Hay que decir sí y decir sí es decir no. No es decir sí, pero. No hay que poner un pero, hay que decir sí totalmente a la vida que ha tocado y recibir la agresividad de la vida. Decir que sí es decir que no. Y decir que no es recibir los dolores, pero con la alegría del sí vivido. Y si la vida te traiciona, por lo menos no te traiciones tú. Ah, que yo elegí la casa y la casa me salió mala y me engañaron. Ok, pero si tu elección fue seria, yo no me traicioné a mí mismo. Mi elección fue seria. Y entonces al menos me elegí a mí mismo. Y en eso no me he traicionado. Entonces ser auténtico, en seguir el camino de la elección. Porque al final cuando yo elijo una casa, no es por el bien de la casa, es por el bien de mí mismo. Si yo elijo casarme, al final tal vez sea por el bien de mi esposa y de mis hijos, pero la verdadera, el verdadero fin de la vida al que Dios me ha llamado es a convertirme yo, no a convertir a mi esposa ni a convertir a mis hijos. Al que tengo que llevar convertido a Dios es a mí mismo. Y en ese sentido, puede ser que lo elegido me traicione, lo cual no significa que yo me traicione en mi elección. Jesucristo vino al mundo a salvar al hombre. El hombre mató a Jesucristo. Y Jesucristo no terminó, ay, azaroso, después que yo vine a salvarlo, ustedes me matan. No. O sea, la misma muerte de Jesucristo se convierte en una elección de amor. Ok, yo vine a vivir para ustedes y si ustedes me matan, muero por ustedes. Entonces, así es que piensa el que dice que sí y dice que no. Si tú sabes decir que sí, tienes que aceptar todo. Tiene que aceptar todo. La adversidad, la agresividad. Si eliges un amigo, tú no puedes ser verdadero amigo si no aceptas las imperfecciones, las, los malestares, las agresiones de ese amigo. Solo supera una amistad aquel que sabe perdonar, trascender, superar. Una madre no puede ser madre si no le acepta al hijo todas sus azarosidades, su defecto, su incomodidad, sus irrespetos, su malcriadeza. Solo cuando tú superas todo eso y ama incondicionalmente, entonces tú le has dicho que sí a tu ser madre. ¿Eh? No, tú no puedes tener una pareja si tú no aceptas de esa pareja sus infidelidades, sus irrespetos, sus malcriadezas. Si tú te pones a competir a mí, no, así te vas a separar. Si compites, te casaste para separarte. O sea, el que verdaderamente se casa es el que se casa para aguantar. En la amistad, en el casarse, en el ser cristiano, en cualquier elección que tú hagas, si tú no entras para aceptar toda la adversidad, tu sí no se va a sostener. Y si tú no sostienes tu sí, lo que no sostiene es a ti mismo. Y cuando tú no te sostienes a ti mismo, entonces tu vida es una desgracia. Tu vida está en la periferia. Tu vida no es firme en ti mismo. Tú no tienes tu propio yo autofundamentado. En ese sentido, es un yo débil, endeble, sin fuerza. El ser humano que sabe dirigir su propia vida, cuando se le termina el camino, vuela.
Cuando se le termine el aire, crea cielo nuevo. Pero cuando una persona sabe dónde va, dice una canción, hasta los mares le dejan pasar. Cuando tú eres fiel a ti mismo, todo lo otro te puede traicionar. Jesucristo no se traicionó a sí mismo, aunque sus apóstoles los abandonan, aunque la vida le traiciona, aunque todo el mundo lo mata y se ríe de él, aunque lo matan como criminal, el tipo no se traiciona a sí mismo, sigue fiel. Y por eso resucita, trasciende. Y a nosotros se nos ha dado ese poder misterioso. Cuando tú eres fiel a ti mismo y a Dios, olvídate, hasta los mares te dejan pasar. Entonces la vida se te hace vivible. ¿Por qué? Porque los sentidos están dentro de ti. Eres tú mismo en tus elecciones. Eres tú mismo en tu crecimiento. Te sostiene y dice, como dice la palabra de Dios, he hecho lo que tenía que hacer. Vivir la vida con interés. Vivir la vida sabiendo elegir. Sabiendo decir sí. Dice la misma Biblia, cuando sea sí, digan sí. Cuando sea no, digan no. Y dice Jesús, lo otro es dictado por el diablo. Dice Jesús, o estás conmigo o está contra mí. Los que están en el medio los vomito. El ser humano, para vivir su vida de forma auténtica, seria, no puede ser sí y no. El ser humano es un sí y un sí es muchos no. Esto es lo que quiero y vivir de lo que he elegido, y si lo elegido me traiciona, vivirme como elegible de mi propia elección, por lo menos fundamentado en Dios y en mí mismo. Entonces así se debe vivir la vida, así se puede decir que eres filósofo o tienes tu filosofía, porque logras entonces encontrar un pensamiento fuerte, serio, que justifique por encima de sentimientos, por encima de vaivenes, por encima de adversidades, logra encontrar las razones. Eso es lo que se llama filosofía, encontrar las razones de frente a toda adversidad. Me encanta, y aquí es muy pertinente la frase de Sócrates, que a Sócrates llega un joven que si se casa o no se casa, que si la esposa le sale mala. Entonces Sócrates le dijo, cásate. Si te sale buena la mujer, será feliz. Y si no te sale buena, será filósofo. Le dice Sócrates. Sócrates se casó con Antipa y Antipa le hacía la vida imposible a Sócrates. Se dice que Sócrates tuvo que salir de la casa y que andaba caminando en Atenas, según algunos filósofos, porque no aguantaba a Antipa en la casa, porque era un fuete. Antipa era un fuete. Bueno, bien, entonces dice Sócrates, me casé con Antipa, sino para ser feliz con ella, por lo menos para ser filósofo, a ayudarme a pensar. Yo fui quien elegí a Antipa. Antipa no es la mujer como yo la quiero, pero es la mujer que yo quiero. No es como yo la quiero, pero es la que quiero. ¿Cómo así? Fue la que yo elegí. Y mi elección es sí y muchos no. Entonces, decir sí es decir no. ¿A qué, ¿A qué le digo no? Le digo no a como yo la quiero. La quiero así como la elegí. Entonces la quiero libre, como ella es, no amarrada de mí, ni tampoco la quiero dominada por mí, la quiero libre. Y si yo la elegí, pues si la elegí para que me mate, pues la elegí como Jesucristo, que ama a la gente para que lo mate, pero lo sigue amando con su muerte. Entonces, cuando tú dices sí, entonces no dices no. Cuando dices sí, no dices no. Si dices no, el jodido eres tú. Si tú dices, voy a estudiar médico, y cuando está terminando la carrera, no, pero yo no quiero médico, el jodido eres tú. Si dice, yo quiero un hijo, pero cuando el hijo está siendo malcriado, no, pero yo no quiero hijo, el jodido eres tú. O sea, si tú no sabes decir que sí y te vuelve a decir que sí a tus grandes elecciones de vida, tú eres el que te está destruyendo. No es la vida la que te destruye, es el no tener capacidad de decir sí. Y el sostenimiento del sí es tu propia filosofía. El sostenimiento del sí es tu propia capacidad de entenderte como auténtico en tus elecciones. Cuando tú te llenas de filosofía, te llenas de un pensamiento correcto de frente a tus elecciones, ya tal vez lo que tú ames no sea lo elegido, sino tu elección. Y cuando tú amas no lo elegido, sino tu elección, termina amándote a ti mismo como un ser humano auténtico.
Y cuando tú te amas a ti mismo, tiene autoimagen, como dicen los psicólogos, una autoimagen sana. Cuando tú te amas a ti mismo, tiene lo que se llama un autoconcepto de ti mismo que te llena de felicidad y de alegría allá en el fondo. Aunque esté lleno de sufrimiento por la periferia, en el fondo de ti mismo te está llenando de vida y está llenando de vida al mundo. Cuando te tienes a ti mismo, te haces invencible. La adversidad siempre queda fuera de ti porque cuando te eliges a ti, siempre te llevas contigo donde quieras que tú vas. A veces no es lo elegido lo que te va a dar la vida, sino tu elección, más allá de lo elegido. No la mujer que decidiste, no la casa que decidiste, no la profesión que decidiste, sino a ti, cuando te decidiste a ti mismo en esa profesión, te decidiste a ti mismo con esa mujer, te decidiste a ti mismo con esa profesión. Cuando tú te encuentras, cuando tú encuentras al elector y no a lo elegido, te vuelve filósofo. ¿Por qué? Porque la filosofía es la que responde a la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Por qué existo? ¿Por qué tuve que coger esta mujer? ¿Por qué tuve que elegir esta vida? ¿Por qué tuve que elegir esta profesión? ¿Por qué tuve que renunciar a mis amigas? Todo eso es una respuesta filosófica que te llena de vida cuando tú te justificas en todo lo que eres y todo lo que haces. Se nos acabó el tiempo de esta primera hora. Yo le invito a entrar dentro de unos 10 minutos para agotar otro proceso y cerrar también con los que nos faltan por la lista. Nos vemos dentro de 10 minutos. A las menos 10 estaré entrando. Hasta ahorita.